Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis amigos, mis medallones? Bueno, continuando con el desarrollo, ya habíamos hablado un poco lo que viene a ser el origen de la vida. Habíamos reconocido como teoría del origen de la vida nada más y nada menos que la teoría quimiosintética, ¿no es cierto? ¿La teoría de quién? De Alexander Oparin. Pues mira, ahora vamos a continuar con este precioso capítulo y hoy estaremos viendo pues el origen de las especies, ¿cierto? Mire, pues para poder entender un poco más de qué es lo que se trata esta preciosa clase, vamos a primero encajarnos qué es una especie. Pues resulta que una especie es un conjunto de individuos que van a tener la capacidad de poder, en este caso, ¿qué cosa? De fecundarse, ¿cierto? Que se van a poder aparear. Entonces, para empezar, eso es lo que nosotros debemos de conocer con esa característica de lo que viene a ser una especie. Pues, para saber cómo aparecieron estas especies, pues resulta que también aparecen dos bandos de teorías. Unos que sustentan que es Dios el creador de las especies y otros que sustentan que es casualmente la evolución el responsable de las especies. Entonces vamos pues a entrar a cada una de ellos y poder entender de qué se trata esto. Miren ustedes aquí. Vamos a conocer la primera teoría, la teoría conocida con el nombre de la teoría del creacionismo. Esta teoría del creacionismo pues resulta que nos indican de que está constituido por dos partes, ¿ok? Que tiene una porción que es el espíritu, que es la porción espiritual o el alma, y la otra parte que es el cuerpo, la parte corporal. Por eso se dice que ellos están fijándose de que precisamente la vida está dado a través de un sistema dualista. A esta corriente también se le conoce con el nombre de la corriente teológica porque está basada en la creación de Dios, ¿ok? O también llamada en la teoría de la inmortalidad. ¿Quiénes promocionan esta corriente? ¿Quiénes promocionan esta corriente? Pues precisamente para ellos se habla de un creacionismo tradicional o también llamada fijísimo, ¿ok? Dentro de ellos, pues, los máximos representantes, aquí está Platón, y ustedes saben que Platón no andaba solo, siempre andaba, ¿con quién? ¿Con quién? Con Aristóteles, ¿ok? Aquí también está Linneo, y precisamente también aquí aparece Georges Cuvier. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada una de estas corrientes, ¿ok? Por ejemplo, para Platón manifiesta que Dios fue el que creó al ser vivo, pero un ser vivo perfecto, ¿ok? Pero inmutable. Esta misma posición, pues casualmente también la tiene su discípulo. ¿Quién? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Aristóteles, ¿ok? Pero también Linneo manifiesta su característica con respecto a esto. ¿Qué indica? Manifiesta que Dios precisamente es el que creó al ser vivo y el ser vivo pues fue creando una variante en cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que creó a una especie, ¿ok?, con ciertas características que fueron diferenciándose también con la creación de otra especie. En otras palabras, que es Dios el responsable de crear especie por especie. Esa es la condición de esta corriente. Pero miren, yo aquí he colocado a un hombre muy importante, ¿ok? Casualmente aquí, ¿quién es? Es Georges Cuvier. Georges Cuvier pertenece a este grupo, pero ¿qué resulta? Resulta que él maneja su propia teoría, maneja su propia posición. Y esa posición le denominó la teoría del catastrofismo. ¿Esto qué cosa nos dice Georges Cuvier en esta teoría? Miren ustedes aquí. Para Georges Cuvier, ¿qué
quiso explicar de que por qué ciertas especies pasadas de nuestra época ancestral hoy en día ya no están en la Tierra, que ya no están presentes aquí. ¿Por qué? Él nos indica con su teoría lo siguiente, que Dios creó precisamente al ser vivo, ¿ok? El ser vivo fue creando a una especie por especie, pero ¿qué resulta? Que los seres vivos se tuvieron que enfrentar a una catástrofe, ¿ok? Como por ejemplo, pone en este caso en evidencia lo que pasó con los dinosaurios. Los dinosaurios, pues en este caso, no pudieron soportar el diluvio universal. Es por esa razón que esa especie hoy en día ya no está, ¿ok? En cambio, otras sí pudieron soportar esta catástrofe y pudieron estar. Entonces aquí es lo que él manejó con su idea con respecto al catastrofismo. Entonces, él plantea esta teoría con dos leyes muy marcadas. Una teoría que habla de la correlación de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que precisamente si tú creas un mecanismo, una función determinada, un órgano, pues esta va a comprometer a los demás, ¿ok? Y la otra es la subordinación anatómica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada órgano precisamente que está destinado al cuerpo de nosotros cumple una determinada función, que no es la misma que las otras vayan a cumplir las mismas funciones. A eso es lo que se refería ella. Pero lamentablemente esta posición fue negada. Y quien niega esta posición fue Charles Lyell, uno de los grandes defensores del uniformismo. ¿Y qué cosa nos dice Charles Lyell? Charles Lyell manifiesta que precisamente la Tierra fue creada, pero con cambios que fueron lentos, constantes y acumulativos. Entonces, para él, esta es la posición marcada de ella. Sin embargo, aquí aparece también otra posición del señor Agassiz. Y Agassiz nos manifiesta lo siguiente, nos indica que precisamente Dios creó a los seres vivos, pero estos seres vivos han tenido que precisamente, así conforme hubo cambios geológicos, también crearon cambios, ¿ok? Han creado cambios estructurales que precisamente han podido permitir la creación de una nueva especie. Entonces, estos cambios han conllevado a la aparición de una nueva especie. A esto le llamó el progresionismo. Entonces, miren ustedes, aquí se abre todo un telar marcado desde ese entonces hasta la actualidad en la posición de decir que si Dios creó a las especies, o precisamente fue los cambios de la materia quien ha permitido la creación de la especie. Entonces ya teníamos la idea posicionada que Dios es el creador, en este caso de las especies. Sin embargo, para el mundo científico esto no es aceptado. Y ahí aparece la nueva corriente, que es la corriente del evolucionismo. La teoría del evolucionismo sustenta que precisamente es la evolución el responsable, en este caso, de la creación de la especie, ya que evolución es el conjunto de cambios que sufre la posa génica. Entonces, esa es la posición que nosotros debemos de fijar. Pero ¿cómo se llegó a ese enunciado? Pues a ese enunciado se llegó a través de sus diferentes teorías. Veamos la primera teoría que aparece respondiendo cómo sucedió la evolución. Miren ustedes, para nosotros tenemos aquí la primera teoría, que es la teoría de los caracteres adquiridos. Esta teoría de los caracteres adquiridos es sustentada nada más y nada menos por Jean-Baptiste Lamarck. Entonces, la idea de Lamarck era que precisamente manejaba la siguiente característica. ¿Cuál es la característica? Que él manifiesta que la vida se dio o se originó, ¿por qué? Se origina por generación espontánea. ¡Ah, caramba!
generación espontánea, sí. Acuérdense que Lamarck fue el creador casualmente de la palabra biología. Ahora ya tiene relación, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con Aristóteles, pues. Pero nos dicen que la tendencia de la evolución fue innata y perfecta. ¿Ok? Además de ello, manifiesta que la evolución aquí fue lineal. ¿Cómo se llega a esta determinación? Miren ustedes aquí. Se llega a la siguiente determinación que nosotros debemos de reconocer de ella. Miren ustedes aquí. Manifiestan dos grandes leyes. La primera ley está relacionada con lo que nosotros tanto conocemos, la ley del uso y la ley del desuso. ¿Qué cosa quiso explicar con esto él? Él quiso indicarnos que precisamente que cuando más utilizas un órgano, este órgano más se iba a desarrollar. Y cuando tú no lo utilizas, esta se atrofia. Razón por la cual él quería explicar qué es lo que sucedió con el cuello de la jirafa. ¿Ok? La segunda ley está relacionada nada más y nada menos que la influencia del ambiente. La influencia del ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que como ya había creado un cambio, pues simplemente este cambio tenía que manejarse, ¿qué cosa? Tenía que heredar a su descendiente. Entonces las crías nuevas que aparecieron ya nacieron con este cambio al cual había sido modificado. Pero esta teoría tiene bastante refuerzo. Y casualmente cuando hablamos de refuerzo, uno de esos refuerzos es nada más y nada menos que Ernest Haeckel cuando habla con respecto a la teoría de la recapitulación. También aquí aparece también como defensor máximo de él, ¿okay? Spencer. Y Spencer cuando defiende su idea, ¿okay? Lo hace a través del mecanismo, casualmente, el mecanismo de la adaptación. Al igual que Butler, manifiesta que los seres vivos son seres inteligentes, lo cual han sido bien adaptados y por instinto han manejado a su descendencia esta inteligencia, lo han ido pasando a su descendencia. Entonces, esta es la posición que manejó Lamarck. Recordemos que para Lamarck tiene una característica muy fijada con relación a la generación espontánea. Él dice que los cambios se dieron al azar, ¿ok? Entonces, esta corriente no lo duró por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque aparece la otra teoría. La otra teoría es la teoría precisamente de Weismann. Esta teoría es la teoría del plasma germinal. Una teoría donde Augusto Weismann, ¿qué cosa hace? Él dice que el cuello de la jirafa es imposible que haya generado una herencia tras generación tras generación. Y él para demostrar eso utiliza ratones, hembra y macho. Estas para poder aparearse, ¿ok? Antes de aparearse, ¿qué hace? Les corta la cola a los dos. Supuestamente, para su proceso de coito, todo su cuerpo tenía que estar completo, pero les cortó la cola. Entonces, a las crías nuevas que apareció, se supone que deberían de nacer sin cola, si es que fuera cierto los caracteres adquiridos, pero nacieron con cola, demostrando entonces que la teoría de Lamarck es una teoría falsa. Entonces, ¿qué cosa dice él? Él manifiesta que los cambios que se tienen que dar en los hijos, en primer lugar, tienen que haberse afectados a los genes de los cromosomas de las células sexuales. Si las células sexuales, pues, hayan sufrido un cambio en sus genes, sí pueden darme hijos totalmente, me dicen, con una variación. De lo contrario, van a seguir manteniendo las características de sus progenitores. Entonces, la idea se quedó a medias, ¿no es cierto?
Entonces ahí aparece la teoría más reconocida en el mundo de la evolución. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la teoría de la selección natural. Esta teoría es sustentada por Charles Darwin. Charles Darwin, el máximo exponente de la evolución, hace sus estudios precisamente a través de las grandes navegaciones que realizó por más de 20 años a través del Beagle. Y él se detuvo en 3 lugares muy importantes. Uno de esos lugares es Oceanía. ¿Ok? La otra es Patagonia. Y la otra es la isla de los Galápagos. ¿Qué anuncio manifiesta él en este caso para nosotros aquí? Manifiesta las características, me dice en este caso con respecto a la evolución. Según él, la evolución ¿cómo es? Miren ustedes aquí. Ella deriva de un ancestro, pero que este ancestro no fue por generación espontánea. ¿Ok? Indica que la evolución, aquí la evolución es gradual, netamente gradual. ¿Cómo es esto que la evolución es gradual? Veamos aquí para que nosotros podamos entender en qué consiste él. Él estaba convencido que cuando él había realizado casualmente esta expedición, se dio cuenta con 2 especies muy importantes de pinzones y lagartos, en los cuales se encontró 14 especies de pinzones, donde precisamente encuentra que uno se repetía en todo el continente y otros, los 13 otros no. ¿Y qué cosas hacían estos? Porque había una variante en que unos comían insectos y otros comían, en este caso, pues eran herbívoros, ¿no es cierto? Entonces había una variante y la razón era que no podía casualmente indicar la afluencia que tenían cada una de las diferencias marcadas en esta. Pero miren ustedes aquí, él manifiesta que sí, todo se debe porque hubo lo que nosotros tanto conocemos con el nombre particular de la variabilidad reproductiva. ¿Ok? La variabilidad reproductiva. Entonces, aquí manifiesta algo muy particular que nosotros debemos de reconocer. Cuando él realiza este enunciado tan importante que ustedes acaban de ver, pues resulta que aquí hay algo muy especial que nosotros debemos de reconocer. Algo especial que nosotros debemos de reconocer es la siguiente. Miren ustedes aquí. Él, posterior a cuando él estaba realizando la investigación, él recibe la información muy particular de los estudios que había realizado Malthus. Y miren lo que encuentra aquí. Él decía que todas estas corrientes de mecanismos ocurrían por la lucha por la supervivencia. ¿Ok? Por la supervivencia. Esta lucha por la supervivencia es un trabajo que realizó Malthus, ¿ok? Casualmente con la población humana. Y miren lo que manifiesta él. Él manifiesta que hay un crecimiento en la población, casualmente porque estaban en proceso constante de apareamiento, que la población, el aumento de la población llegaba a una progresión geométrica, pero que había también una progresión, en este caso, con respecto a una progresión aritmética. Entonces, como tú puedes apreciar, entonces los recursos eran menor que la cantidad de la población y casualmente ellos tenían aquí 2 problemas grandes. Uno casualmente era las enfermedades que han podido ocasionar esta escasez, esta característica. Entonces aquí las especies empezaban pues a subsistir, el más fuerte y el más débil fracasaba. Pero también a esta investigación se suma el trabajo del señor Wallace, cuando él había realizado los estudios en el Himalaya, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa encontró? Encontró toda una diversidad. Entonces cuando
recibe la información Charles Darwin, pues coincide con todas las características que él había encontrado, indicando que las especies pues simplemente se habían ido cambiando, había habido la lucha por la supervivencia, pero gracias al mecanismo de la adaptación. Eso fue lo que llegó a él explicar esta característica. Pero lamentablemente la teoría de Charles Darwin no tuvo futuro. ¿Y por qué no tuvo futuro? Porque precisamente no pudo explicar a qué se debió la evolución génica, porque él no conocía los trabajos de Mendel. Por eso fue la no aceptación de esta corriente. Pero a pesar de ello, Charles Darwin dio mucho aporte al mundo de la evolución. Lo que Charles Darwin nos dejó como aporte al proceso de la evolución fueron lo siguiente. En primer lugar, la sobrepoblación. ¿A qué nos llevó la sobrepoblación? Nos conllevó a una competencia. En esa competencia hubo una supervivencia del más apto. Entonces aquí se manejó una reproducción diferencial. Esta reproducción diferencial, ¿qué nos trajo? Nos trajo nuevas especies. Ese es el aporte que nos da la selección natural precisamente al mecanismo de la evolución. Recuerden, marcado algo muy importante de Charles Darwin, la entrega por el gradualismo. Sin embargo, los aportes de las diferentes teorías seguían apareciendo. Dentro de ese aporte nuevo aparece la teoría de la pangénesis, llamada también la teoría saltacional, también llamada la teoría mutacionista. Esta teoría es sustentada por Hugo de Vries, pero Hugo de Vries recibe un refuerzo y ese refuerzo es Bateson, que precisamente aporta a esta corriente. Les hago recordar que la teoría de Gregorio Mendel no apareció, pero quien les dieron el redescubrimiento casualmente fueron estos, ¿ok? Y él realizó su prueba experimental a través de una planta que es la Nodotera lamarckiana. ¿Y él qué cosa manejó aquí? Él dijo que habían dos tipos de mutación. Una mutación ordinaria, que me dio nuevas especies, pero que aparecían pues rasgos que estaban y no estaban presentes, es decir, rasgos intermedios. Sin embargo, habla él también de que puede haber una otra mutación, que es una mutación génica. Y en esta mutación génica manifiesta lo siguiente. ¿Qué cosa indica? Indica que los cambios se pueden dar al azar. Y como los cambios se pueden dar al azar, ¿qué cosa me va a dar? Me va a dar cambios favorables y cambios desfavorables. Entonces, estas características pues no fueron aceptadas casualmente por Karl Pearson, la cual niega la posición de las variaciones génicas. Pero también aparece otra corriente relacionada también como una especie de contraposición a la teoría mutacionista, que es la teoría neutralista. Esta teoría neutralista es sustentada por Otto Kimura. ¿Y qué nos dice Otto Kimura? Otto Kimura nos dicen que las mutaciones no aportan. ¿No aportan qué cosa? Que no aportan, en este caso, ¿qué cosa? Situaciones favorables ni desfavorables. ¿Ok? Entonces, están en medio de ellas. Por eso hablaba del neutralismo, que no hay beneficio ni perjuicio para la creación de una nueva especie. Eso es lo que defiende esta posición. Sin embargo, a través del tiempo aparece la modificación casualmente de la nueva teoría lamarckiana. Esta teoría nueva de lamarckiana es sustentada pues nada más y nada menos por Lysenko y Lobachevsky. ¿Ellos qué cosa manifiestan? Ellos manifiestan que sí, el medio ambiente influye en la aparición de una nueva especie, como por ejemplo lo ha hecho la célula madre para poder crear pues las diferencias marcadas
entre una y otra. ¿Ok? Los cambios que han podido surgir en una célula normal, que por condiciones ambientales me pueden ocasionar un determinado cáncer. También nos hablan de las expresiones faciales, ¿no? Aunque a veces mucho dicen de las características de, por ejemplo, ¿no? En nosotras las personas mayores nos ven las dos huellas marcadas aquí en el rostro que nos dicen, esta mujer ha sufrido mucho, ¿no? Le ha costado mucho la vida. En cambio, las otras que están todas flácidas. Bueno, ¿no? Aunque hoy día ustedes saben que hay trampitas, ¿no? Me inyecto cualquier cosita y ya no aparece ni una arruguita. Entonces, las expresiones faciales manifiesta esta teoría que reciben una influencia ambiental. Los rasgos de la palma de la mano. También aquí aparece el dogma central de la biología, quien marca una estrategia clara cómo aparecieron las especies. Aunque hoy en día hay una controversia con respecto a ello, porque ustedes saben que hay ciertos virus que están al revés de este dogma. Entonces, ya hay una contraposición de ello. Pero como ya se estaban manejando los mecanismos más marcados y los estudios más redescubiertos de Mendel y todos los aportes en el mundo de la genética, aparece una nueva corriente a la cual se le llamó también la teoría de la síntesis moderna de la evolución. Esta teoría de la síntesis moderna de la evolución también es conocida con la teoría neodarwinista. Una teoría que tiene múltiples defensores, dentro de ellas tenemos Euler, Simpson, Steven, Marr, pero el máximo representante de esta es Dostoevsky. ¿Y qué cosa nos dice esta teoría? ¿Qué cosa es, en este caso, para esta teoría la evolución? Nos dice lo siguiente, que la evolución es producto de los cambios que han tenido que sufrir los genes. Y estos genes han tenido que pasar por una selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que esta teoría viene a tener el refuerzo del mundo genético de Mendel, que es en este caso la genética poblacional. También viene a tener todo el conocimiento darwiniano y precisamente también tiene conocimiento paleontológico. Entonces, ¿cómo se dio la variación génica? La variación génica se dio por la mutación, ¿ok? Y se dio por la frecuencia génica. Pero miren ustedes aquí, la evolución en las poblaciones se han dado a través de los cambios en la frecuencia génica. Pero la frecuencia de los alelos que se dan, ¿por qué o qué cosa ha ocasionado? Esto ha ocasionado cambios. ¿Cambios en dónde? Cambios manejados por una selección. Aquí ha habido una selección natural. También, ¿quién ha ocasionado estos cambios en los alelos? Han sido ocasionados por una mutación. O también han sido ocasionados por las migraciones o por una deriva génica. Entonces, como ustedes pueden ver, entonces ya tenemos cómo han aparecido la frecuencia de los genes. Pero nosotros debemos de saber que la especiación, que viene a ser la creación de una nueva especie, me ha dado como producto el cambio del aislamiento poblacional. ¿Okay? Entonces, esta es la característica marcada de esta teoría. Y esta es la teoría considerada como la teoría precisamente del origen de las especies. Pero, como yo les había indicado, pues resulta que las especies han sido dadas a través de la evolución. Pero la evolución se ha dado a través de estados, de cambios que no fueron pues ¡prum!, a lo brusco, sino cambios que se han dado en partes. Y ese mecanismo nosotros le llamamos el gradualismo, ¿ok? Entonces, la evolución tiene niveles y tiene 3 niveles: micro,
macro y megaevolución. Veamos primero en qué consiste la microevolución. La microevolución consiste en cambios pequeños, muy pequeñitos, pero que se dan en una determinada población. Esto no origina nuevas especies. ¿Y cómo nosotros podemos saber que esto ha sido dado? ¿Quién ha provocado esta microevolución? ¿Ha podido ser provocado por una mutación, por una selección natural o por una deriva génica? Entonces, esta demostración de la microevolución tenemos, por ejemplo, la resistencia. ¿La resistencia ante qué? La resistencia a insecticidas, ¿ok? O me dicen en este caso antibióticos, ¿ok? Que han podido demostrar los cambios que hay dentro de ella. Sin embargo, la macroevolución son cambios grandes que han podido permitir la creación de una nueva especie. Pero casualmente se usaron como evidencia para nosotros aquí entender de qué es lo que pasó con ello. Pues aquí hay evidencias. Esas evidencias son lo que nosotros llamamos las pruebas evolutivas. Dentro de las pruebas evolutivas tenemos pues las pruebas paleontológicas, que nos trataron de explicar en este caso cuáles son los surgimientos con respecto a los fósiles. Y tenemos 5 demostraciones de fósiles que han podido rescatar cómo ha ido pasando el proceso de la evolución. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el petrificado. ¿Qué son esto? Para que podamos entender, son restos pequeños de fósiles que han ido mezclados casualmente con las características de las rocas sedimentarias y que se han ido mezclando entre ellas. Entonces esto ha permitido rescatarlas y poder hacer la reconstrucción. ¿Qué cosa tenemos aquí? Por ejemplo, las conchas de las almejas, los trilobites, que es la característica marcada para ver la reconstrucción de este gran grupo de animales llamados moluscos. ¿Ok? También tenemos los restos anatómicos, donde han podido hacer el uso más claro de la reconstrucción de la evolución a través de huesos y de dientes. También tenemos los fósiles preservados o conservados, donde aquí precisamente el fósil estaba intacto, pero que había sido protegido por una sustancia, que en este caso fue resina o mármol, y que han podido manejar toda la conservación completa de ese fósil, como es en este caso la conservación del mamut. Tenemos otro tipo que es el molde, donde se pudo ver la forma característica marcada de un ancestro en este caso. Y aquí tenemos, por ejemplo, a una especie que era una ave, pero que tenía ciertas características de reptil. Por eso que ella es usada para poder explicar la evolución casualmente, en este caso, entre estas dos especies, ¿no? La variación de los cambios que han tenido que pasar. Y las huellas, que son las pisadas o las marcas de los dinosaurios o de los anfibios que existieron en aquel entonces. Otra de las pruebas importantísimas es la prueba de la embriología comparada. Esta prueba de la embriología comparada es sustentada por Ernest Haeckel y esta prueba también se le conoce como la prueba de la biogenética fundamental o también llamada la teoría de la recapitulación. ¿Qué cosa dice esta teoría? Dice que todos los embriones de los cordados, todos son iguales. Todos tienen el mismo notocordio, pero conforme van desarrollando y llegando a la etapa adulta, ellas van a acarrear diferencias marcadas. Pero en un inicio de su vida como embriones, todos son exactamente iguales. Entonces, si yo conozco el origen y desarrollo de un individuo, que es la ontogenia, yo puedo conocer el origen y evolución de los seres vivos. Por eso dice que la ontogenia es la recapitulación, en este caso de la otra. ¿Okay? También tenemos la prueba de la bioquímica comparada. Esta prueba de la bioquímica comparada
es a través de diferentes sustancias orgánicas que se han utilizado para hacer la reconstrucción de la evolución. Aquí tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, tenemos al citocromo C, tenemos al histona 1, tenemos al ADN, ¿ok? Y ahí aparecen también, por ejemplo, la cantidad de cromosomas que tiene una especie y otra especie. Entonces, esto es la prueba de la bioquímica comparada. Otra de las pruebas importantes es la prueba taxonómicas. ¿Qué significa eso? Significa la explicación cómo es posible que aparezca en este caso un ser vivo puente, un organismo puente. Se supone, por ejemplo, cuando nosotros hablamos que hay organismos que son autótrofos, o sea, que producen su alimento, y hay otros que se llaman heterótrofos, que quiere decir que consumen. Pero la eulena, por ejemplo, es mixotrofa, o sea, por eso se dice puente. Igual, se dice que los mamíferos todos van a ser vivíparos, pero existe un mamífero que es el ornitorrinco, que es un ovíparo. Entonces, por eso se dice puente, porque está en medio de ellas, ¿no? Pero tiene sus características de evolución. La otra prueba es la prueba de la semejanza corporal, y una de las demostraciones más marcadas, más importantes, es la melanosis industrial. En los bosques, por ejemplo, antes de que existiera mucha de la industria, el mundo de las mariposas, por ejemplo, habían un grupo muy elevado de poblaciones blancas y una población muy corta de colores negras. Pero cuando empezó el mundo de la industria, la misma contaminación hizo de que estas vayan cambiando, porque los árboles ya se iban tiñendo, ellas también han ido creando. No es que hayan duplicado las características de las negras, sino que han tenido que pasar por este proceso de contaminación. A eso es lo que se explica esto. La otra es la distribución, en este caso geográfica. Se supone que cada hábitat está dado para una determinada especie, pero hay características que no se explica entonces por qué no ocurrió la sucesión divina, ¿ok? Les indico a qué me refiero. Por ejemplo, se dice que el tigre, de acuerdo a sus características, él debe de desarrollarse en Asia, ¿ok? De acuerdo a eso se debe de desarrollar en Asia. Pero en América tiene las mismas características de Asia, pero sin embargo no existe el tigre aquí. Otra explicación es, por ejemplo, en los camélidos. Se dice que en América está la alpaca, ¿ok? Pero las mismas condiciones del lugar que es en África, pero no desarrolla la alpaca. Ahí está el camello. Entonces, miren la controversia de ella, ¿no? Igual, se podía considerar que Australia podría considerarse que es el único, se podría considerar como casi el único lugar donde puede vivir el koala. Entonces, estas pruebas han permitido reconocer las características de cada una de las teorías que nosotros hemos mencionado, ¿cierto? Pero claro, nos falta la prueba más importante de todas, que precisamente marcó una brecha para entender los diferentes tipos de evolución. Entonces, miren, medallones, la situación se dio a través de teorías, luego para pruebas, y las pruebas nos van a indicar los tipos de evolución. Bueno, entonces, continuando con el desarrollo de las evidencias de la evolución, yo les había indicado que la evidencia más productiva para la evolución es la anatomía comparada, ¿ok? En esta anatomía comparada podemos ver que existen tres tipos de órganos: órganos homólogos, análogos y vestigiales. Los órganos homólogos son aquellos órganos que tienen la estructura igual, pero tienen funciones diferentes. ¿Y por qué estos van a tener estructuras iguales? Simplemente porque provienen de un mismo ancestro, por eso que tienen la misma estructura, pero no tienen la misma función. Por ejemplo, el brazo del hombre, ¿quién sería su homólogo? Su homólogo del brazo del hombre sería la aleta de la ballena. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo? ¿Ambas tienen la misma estructura? Sí,
ambas tienen la misma estructura en esta extremidad, ¿ok? Así conforme nosotros, por ejemplo, tenemos húmero, cúbito, radio, carpo, metacarpo, falange, falangetas y falanginas, en la aleta de la ballena también presentan esa misma estructura, pero las funciones de cada órgano son totalmente diferentes. El segundo tipo de órgano se llama análogo. ¿Qué significa esto, mis medallones? Que son estructuras diferentes, pero cumplen funciones iguales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué van a tener en este caso estructuras diferentes? Van a tener estructuras diferentes porque provienen de ancestros también diferentes. ¿Ok? No vienen de un mismo ancestro, son de ancestros totalmente distintos. ¿Quiénes estarían aquí, por ejemplo, para que nosotros podamos confrontar que esto es así? Por ejemplo, tenemos la aleta, ya que hemos hablado de aleta, del tiburón. ¿Con quién lo vamos a confrontar? Lo vamos a confrontar con la aleta de la ballena. ¿Ok? Ambas aletas, ¿para qué sirven? Sirven para que estas especies puedan nadar. ¿Ok? Tienen una vida hidrodinámica. Pero ambas nadan, pero no son del mismo origen. El tiburón es un pez y la ballena es un mamífero. El tercer tipo de órganos para nosotros son los órganos, en este caso vestigiales, llamados también los órganos atrofiados. ¿Qué quiere decir esto de órganos atrofiados? Quiere decir que son órganos que ya no tienen una función determinada. Aquí, por ejemplo, tenemos al apéndice, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, aquí el coxis, ¿ya? Tenemos aquí a la membrana nictante, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, también a la muela del juicio, ¿ya? Entonces, este tipo de prueba nos ha podido permitir abrir todo un panorama más claro de las diferencias que existen en los diferentes tipos de evolución. Y la evolución se puede clasificar, en este caso, por ejemplo, de acuerdo al ancestro. ¿Ok? Si tienen el mismo ancestro, hay dos tipos de evolución. La primera evolución se llama anagénesis. Anagénesis. ¿Qué significa esto? Quiere decir que aquí la evolución, me dicen, respeta un mismo linaje. Por ejemplo, yo en casa tengo perro y perra pequinés. Se supone que si yo apareo a mis perros, ¿ok? ¿Qué voy a tener? Voy a tener cachorros, en este caso, pequineses. Pero ¿qué pasaría si estos cachorros yo quiero seguir conservando? En este caso, ¿qué voy a hacer? Tengo que aparearlos, en este caso, con la misma raza. Entonces, como ustedes pueden observar, el linaje no se pierde. Lo que ha ido avanzando son las generaciones de una a otra, pero ella no ha ido cambiando. Pero si mi perrita pequinés, se aparea con otro perro que no es de su misma raza, bueno, ya no voy a conservar el linaje, voy a romper este esquema. Y a eso podría ser el segundo tipo de evolución, que sería la cladogénesis. Clado viene de ramificación. ¿Ok?
Y me dicen, cuando me hablan de ramificación, me hablan de ramas y ramas aparecen a partir de 2. Si son 2, se llama divergente. Y en el divergente hacen 2 ramas porque vienen de un mismo ancestro y me van a permitir la creación de 2 especies totalmente diferentes. ¿Cómo se llama esto? Se llama divergente. ¿Ok? Sin embargo, me dicen que un ancestro en común, pues, ¿qué pasa con ella? Si ella, por ejemplo, puede ubicarse en diferentes hábitats, pues, ¿qué va a pasar? ¿Va a crear 2 especies distintas? No, va a crear diferentes, porque han pasado por una radiación adaptiva. Esto es exclusiva, por ejemplo, para el caso de la evolución de los mamíferos. ¿Ya? Esta es clara para ella. Pero también existe otro tipo de hacer la clasificación de la evolución cuando los ancestros son diferentes. Y aquí miren qué cosa vamos a tener. ¿Cuándo se dice que la evolución es convergente? Convergente. Cuando las 2 especies cumplen la misma función. ¿Ok? Entonces, son especies diferentes, pero son iguales porque cumplen la misma función. ¿Cuándo se dice la famosa coevolución? Cuando entre las 2 especies existe dependencia, una depende de la otra. Se dice atergente a aquella evolución donde una especie imita a la otra. Es decir, que hay una copia y hay un original. Y la última se hace llamar paralela. ¿Cuándo se dice que la evolución es paralela? Cuando las 2 especies viven en áreas semejantes, por lo tanto van a adquirir características semejantes porque recuerdo en este caso al nicho, como lo que ocurre con los felinos americanos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación marcada de acuerdo al mecanismo precisamente de la evolución. Pero como nosotros sabemos, pues la evolución me va a permitir la creación de una especie. Y la creación de una especie se da a través de un mecanismo conocido con el nombre de especiación, donde la especie se puede crear por 2 mecanismos, alopátrico y simpátrico. Entonces, medallones, ya tenemos marcadas las ideas de lo que viene a ser el mecanismo evolutivo. Las teorías, desde los caracteres adquiridos hasta el neodarwinismo, nos marcó una trayectoria para poder comprender cómo ha ido pasando el mecanismo de la evolución. Si bien es cierto, el aporte más grande fue de Charles Darwin, que hasta ahora se sigue manejando este mecanismo. Hoy en día se habla de una selección sexual. ¿Para qué? Para el manejo de la selección artificial. Un manejo marcado donde gracias a esto se maneja toda una gran biodiversidad y la exquisitez que tiene nuestro Perú.